en la isla y además eso se ha dado al mismo tiempo del paso de un huracán, el huracán Oscar. Hay todavía varias zonas del país que no han podido recuperar la electricidad y queremos entender bien lo que está pasando, las implicancias de esto. Y para eso vamos a tomar contacto ahora con Tayli Sánchez, que es periodista cubana que vive acá en Chile, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Tayli? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a hablar acerca de este tema. Sí, tú vives acá en Chile, pero te quería preguntar si has podido ponerte en contacto con tus conocidos, familiares que están en Cuba. ¿Qué es lo que te han podido contar de estos 4 días de apagón y de qué manera eso ha impactado también en la vida cotidiana de quienes viven ahí? Sí, yo he tenido la suerte de poder estar en contacto con mi familia en estos días. Intermitentemente sí, porque cuando se producen cortes de energía como estos, pues también se producen cortes de internet. Claro. Está todo vinculado, entonces lamentablemente pues hay familias que no se han podido contactar en estos días y que ni siquiera saben cómo están. Y mencionabas antes del paso del huracán Oscar también por la zona oriental del país. Cuba es una isla alargada, pensemos en la misma forma que tiene Chile, pero en lugar de vertical, esa misma forma, en menor proporción obviamente, la tiene Cuba. Entonces, cuando algo pasa por la zona oriental del país, lo bueno que tiene es que igual son daños relativamente controlados, si hablamos geográficamente, pero ha impactado de manera igual especialmente complicada, pensando que ya venían de 3 días sin energía eléctrica y además las personas ni siquiera llegaron a enterarse, muchos, que venía un huracán, porque no tenían un mecanismo por el que se pudieran enterar. Entonces el sistema de defensa civil no funcionó prácticamente de ninguna manera. Y es bien triste la situación en general que se ha estado viviendo, sobre todo en los últimos días. Sí, acá ya van 4 días consecutivos de apagones, pero desde el fin de la pandemia que ya hemos visto otras situaciones complicadas en Cuba, que también ahí tenía que ver con cortes de luz, entre otras cosas. Esto que está ocurriendo ahora, según lo que has podido conversar con quienes allá, ¿se había visto antes a este nivel o lo podríamos comparar quizás con lo que ya había ocurrido el año 2021, que llevó incluso a que hubiera protestas contra el régimen cubano? Lamentablemente, si te dijera que es una situación especial, estaría de cierta forma edulcorando la realidad de lo que han vivido los cubanos, sobre todo en los últimos años. Nosotros, los cubanos, cuando me incluyo, los apagones son viejos amigos nuestros, Sí. lamentablemente. Entonces, son situaciones que sí hemos vivido a lo largo de otros momentos de crisis también económica de la isla. Cuando se ha agravado la crisis económica, pues los cortes de energía eléctrica vienen súper vinculados con este agravamiento. Sí es verdad que nosotros, los cubanos, lo vivimos, bueno, en la crisis de los 90, al inicio, después, en la crisis energética que hubo en los 2000 y que terminó con esta llamada revolución energética, que básicamente lo que intentaba era cambiar como la matriz de los equipos, de consumo de los equipos, se sustituyeron los equipos con los que cocinaban los cubanos por otros más eficientes, y que prácticamente se les entregaron por cada una de las casas para que todos tuvieran el mismo tipo de equipos y se pudiesen conectar. Bueno, se tomaron determinadas medidas que coadyuvaron a que se pudiera salir de esa crisis energética, pero la verdad es que para entender la situación que se está viviendo hoy día, hay que comprender que se viene de décadas de descapitalización de toda la infraestructura del sistema electroenergético nacional en el país. Son 30 años de descapitalización, 30 años de déficit de inversiones en un país que su matriz energética es dependiente prácticamente en su totalidad de los combustibles. Cerca del 56% de la energía que se necesita en el país se produce mediante termoeléctricas que tienen un sistema súper anticuado, a las que no se les realiza un mantenimiento capital, ni siquiera un mantenimiento operativo con la frecuencia con que lo lleva, porque por déficit de recursos. Se les suma que estas termoeléctricas en su mayoría están procesando un crudo que es, o sea, un combustible de petróleo que se extrae dentro de Cuba y que tiene azufre y tiene otros metales pesados también que hacen que las propias termoeléctricas pues
se rompan con más frecuencia, por tanto hay que hacer más reparaciones y por tanto salen del sistema con más frecuencia. Y ese ha sido el panorama también durante los últimos años. Tenemos patanas o sea, una especie de centrales flotantes. En Cuba se le dice popularmente las patanas turcas porque son alquiladas a una empresa turca, y eso representa alrededor de un 7-8% de la energía que se podría producir si todas estuvieran funcionando, pero tampoco hay combustibles para poderlas mantener funcionando en su totalidad. Hay una especie de, como de grupos electrógenos que se les llama, que funcionan con fuel y que tampoco tienen el combustible para poder funcionar. Y así se ha venido entonces gestando la crisis que estamos viendo hoy día. Durante los últimos meses prácticamente ha estado cerca un déficit, o sea, ya que eso significa que el país tiene que apagar cerca de 1.000 megawatts, que es un tercio de la demanda del país. Significa que al menos un tercio del país va a estar apagado en algún momento del día, en su totalidad. Entonces, toda esa situación se ha venido agravando y se ha venido agravando hasta llegar a la situación en que se encuentra hoy el país, porque la fragilidad del sistema es tal que, según lo que ha informado la prensa oficialista y los dirigentes oficialistas, pues al salir una termoeléctrica del sistema se desconecta por una rotura que era imprevista, por todas estas condiciones que he venido comentando antes, pues ocurrió entonces que se desconectó el sistema electroenergético nacional. Y lo peor también para la gente es la incertidumbre de cuándo van a poder volver a tener energía eléctrica bajo estas condiciones, que no quiere decir que hayan mejorado tampoco, se va a volver a conectar en algún punto, o eso esperamos todos, pero bajo estas mismas condiciones de precariedad. Pero no saben siquiera cuándo lo van a tener, porque han estado todo el fin de semana, según sus reportes, trabajando en ello, y cuando tienen la mayor parte del país casi conectada, pues se vuelve a desconectar el sistema por la propia fragilidad del sistema y por lo difícil que es volver a levantar el sistema electroenergético nacional de un país desde cero. Exactamente, claro, ahí tú hacías toda esta descripción, es un sistema antiguo que está en un estado precario y que ahora además se da esta contingencia del huracán, pero claro, tú ahí mencionabas la incertidumbre de no saber cuándo se va a reponer el servicio, qué repercusiones políticas podría tener esto, lo digo también pensando en lo que ya ha ocurrido en otras oportunidades, como tú mencionabas, yo te ponía ahí como ejemplo lo que ocurrió en julio de 2021, que ahí, claro, hubo protestas que algunos hablaban de las protestas más masivas en Cuba de los últimos años. ¿Tú crees que esto puede ser una especie de catalizador para manifestaciones contra el régimen? Definitivamente nosotros también hemos podido ver que cuando hay una situación de este tipo, hay una mayor probabilidad de que las personas se manifiesten por la situación que están viviendo. Porque como te comentaba antes, piensa que vivir así durante tanto tiempo ya hace que las personas estén exhaustas, que ya estén agotadas, que estén cansadas. No es que cuando se desconectó el sistema electroenergético nacional, hasta el minuto antes, habían tenido energía eléctrica en su totalidad, ¿no? Ya vienen de meses y meses en que esta situación ha estado así. Entonces, definitivamente, por lo que se ha visto antes, es un catalizador. Está el ejemplo de julio de 2021, efectivamente, pero tenemos un ejemplo incluso más cerca. Durante el mes de marzo, entre el 17 y el 19 de marzo de este propio año, también se vivió una situación parecida a esta, sin llegar a desconectarse el sistema electroenergético nacional en su totalidad, y las personas igual salieron a manifestarse durante esos días. Y el escenario era bien parecido al escenario que hubo los 3 días antes, por ejemplo, de esta desconexión. Yo buscaba los datos y el día 15 de marzo había un déficit, o sea, tenían que desconectar, una afectación, perdón, del 41,3% de la demanda del país. El día 16, 42,7%, y el día 17, el 51% en estos últimos 3 días antes de la desconexión del sistema electroenergético nacional. Pero en marzo era súper parecido los números a lo que se estaba viviendo estos días. Entonces, y las personas igual en marzo salieron a manifestarse. Ya esta vez, en este fin de semana, después de la desconexión del sistema electroenergético nacional, las personas también han salido a manifestarse a las calles, porque si ya venían de una situación precaria, esto los precariza muchísimo más. Porque no hay con qué cocinar. Comentaba antes que incluso durante la revolución energética, al inicio de la década de los 2000,
pues las personas cambiaron a una forma de cocinar que era completamente con energía eléctrica, y no cambiaron porque quisieron, esa era la estrategia que se estaba siguiendo de manera gubernamental. Entonces ahora, al no tener energía eléctrica en Cuba, las familias no tienen ni siquiera con qué cocinar, están buscando leña, están buscando carbón, están saliendo a las calles, están haciendo ollas comunitarias, hay algunas organizaciones que están repartiendo también comida, pero la situación es caótica, porque Sí. aparte ni siquiera los pocos alimentos que habían podido conseguir no se pueden mantener porque no se pueden refrigerar. Sí, Entonces, es una situación súper difícil la que se está viviendo. sí, es muy difícil, ahí lo hemos podido ver a través de los distintos relatos que han llegado a través de las agencias de noticias que describen en parte lo que tú ya nos contabas, Tayli. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengas una muy buena jornada. Muchísimas gracias a ti, Chao, Soledad. Que que estés estés muy muy bien. bien. Chao.